honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hasta ahí, nada más esa parte voy a ocupar. Siéntese, por favor. Este texto tiene dos verdades profundas y muy importantes. La primera es que revela la unción, presenta la unción. Y la segunda realidad es que habla acerca de la unción y su enseñanza, o la enseñanza de la unción. Pero sería demasiado extenderme que yo les hablara de los dos aspectos, la unción y la enseñanza de la unción. Así que la enseñanza de la unción lo voy a dejar pendiente para el próximo culto de Santa Cena en el mes siguiente de octubre. Por lo tanto, hoy vamos a quedarnos solamente en lo que se refiere a la unción. Repita conmigo: unción. Es una palabra bíblica que describe una poderosa realidad espiritual. Y en esta tarde yo le voy a titular al mensaje: el Espíritu Santo como unción interna en nosotros. Repito, el Espíritu Santo como unción interna en nosotros. Este texto es profundo y misterioso a la vez, porque nos presenta una faceta profunda del Espíritu Santo. La palabra más importante para estudiar, meditar y discernir es la palabra unción. Se dice que nosotros tenemos la unción que hemos recibido del Señor Jesucristo. En la revelación de Dios, la unción es una expresión al Espíritu Santo. Siempre la palabra unción se relaciona intrínsecamente con la obra del Espíritu Santo, dando a entender que es el Espíritu Santo quien imparte la unción. Es el Espíritu Santo el que unge. Y vamos a mirar un ejemplo para ver cómo el Espíritu Santo está conectado con la unción. Lucas 4, versículo 18. Vamos a ir al libro de Lucas rápidamente. Lucas 4, 18, y mire lo que dice el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí se revela que el que unge es el Espíritu del Señor, al que llamamos Espíritu Santo. Entonces, la acción de ungir denota la obra del Espíritu Santo sobre la vida humana de nuestro Señor Jesucristo, y también sobre nosotros, porque Dios ha dicho, regresándonos a 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Por lo tanto, esta palabra de Dios dicha en 1 de Juan 2:27 dice que el Espíritu Santo que hemos recibido del Señor Jesucristo se le llama unción. Y en este contexto de revelación, la unción mencionada es una referencia directa al Espíritu Santo.
Así que usted como creyente debe de tener conciencia espiritual que ahora en el nuevo pacto, en la vida de la iglesia, la unción ya no es una sustancia como era en el antiguo pacto. Ya no es algo. Ahora en el nuevo pacto, la unción ya no es algo como lo era antiguamente, que era una sustancia aceitosa. Ahora en el nuevo pacto, la unción es alguien. Es el Espíritu Santo como realidad de espíritu vivificante. Así que, mis hermanos, la unción es el espíritu vivificante de Dios en nosotros como una realidad interna. Antes la unción era algo y era una realidad externa, donde literalmente a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, cuando los consagraban, literalmente, hermanos, los bañaban con aceite, les derramaban aceite sobre la cabeza, y ese aceite, hermanos, fluía sobre todo su cuerpo, hermanos, llenando la barba de aceite, y hasta las vestiduras eran mojadas con el aceite de la unción. Era una realidad externa, ahora es una realidad interna. Lamentablemente, poco se conoce de esta realidad del Espíritu Santo como unción interna de Dios en nosotros. Así que vamos a indagar, profundizar un poco más en las Sagradas Escrituras para discernir espiritualmente la realidad de la unción de Cristo en nosotros. Y para entrar en detalles y ir un poquito rápido, porque es bastante lo que contempla la unción y quiero aprovechar a lo máximo para enseñárselos, hermanos, como primer aspecto vamos a mirar el significado de la palabra unción. Importante que usted entienda el significado de la palabra unción. En la Sagrada Escritura se usan dos palabras en el lenguaje original de la Biblia. La primera palabra, mashak, que es una palabra hebrea que significa unción. Mashak. De esta raíz hebrea viene la palabra Mashiach. Mashiach, que se traduce Mesías, el enviado ungido de Dios. La otra palabra que la Biblia utiliza para traducir unción es la que tenemos en 1 de Juan 2:27, y es una palabra griega que se llama o se pronuncia como crisma. Crisma. Dos palabras, una hebrea, mashá, y una griega, crisma. Y ambas palabras en hebreo y en griego significan unción. La palabra crisma viene de la palabra griega Christos. Christos, de donde se traduce la palabra Cristo. Y la palabra Cristo significa el ungido. Cada vez que nosotros decimos Cristo, estamos expresando que Cristo, que el Señor es el ungido. Por eso los demonios, hermanos, tiemblan a la autoridad de Cristo, al nombre de Cristo, porque Él es el enviado, el Mesías ungido, que vino a libertar a los cautivos, que vino a deshacer las obras del diablo. Dale el aplauso fuerte al Señor, a nuestro Cristo, a nuestro ungido. Ambas palabras, mashá y crisma, hacen referencia a lo que antiguamente se conocía como unción. En la antigüedad, a lo que se le llamaba unción, escuche, era un ungüento especial. A lo que antes se le llamaba unción, hermanos, era un ungüento especial.
y literalmente era una sustancia líquida. Así como esto, mire, le voy a echar un poquito para que lubrique a mí mi garganta. Era una sustancia líquida, aceitosa y aromática. Tres cosas, hermanos, tres propiedades tenía la unción en el Antiguo Testamento: líquido, aceitoso y aromático. Y se usaba para ungir la cabeza de las personas que se consagraban al servicio de la obra de Dios en la tierra. La unción era una sustancia, era un ungüento líquido y muy perfumado. Vamos a mirar Éxodo 30:25, lo que dice acerca de la unción. Éxodo 30, en el versículo 25, mire lo que dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Era un ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Entonces la unción como superior ungüento era único. No existía otra sustancia que fuera igual al aceite de la unción en la tierra. No había, hermanos. Ninguna otra cultura, ningún otro pueblo tenía semejante cosa, tan sagrada, tan alta, tan superior como el ungüento de la unción. Sus ingredientes y su preparación fueron revelados por Dios. La unción, el ungüento de la unción, el aceite de la santa unción era único en la tierra. Mire lo que Dios había dicho. Vamos a adelantarnos al versículo 31 y mire lo que Dios le dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Versículo 32: sobre carne de hombre no será derramado. No cualquier persona podía ser ungida con el aceite. Hoy ungimos a todo mundo, hermanos, pero en la antigüedad no. Por eso yo soy muy cuidadoso en usar esto como símbolo. Yo veo a veces que las diáconas pasan con el aceite y quieren ponerle ungir a todo mundo. No, hermanos, hay que ser entendido, hay que tener discernimiento y conocimiento en el uso de esto. Bendito es el nombre del Señor. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Sí se usaba el aceite, pero se usaba para casos especiales, para casos únicos. Y yo creo, hermanos, que el aceite de la santa unción en la antigüedad, al ser tan sagrado, al ser tan importante, al ser tan valioso, creo que la unción como superior ungüento es el aroma del cielo, es el aroma de Dios, es el aroma de Cristo, es el aroma del Espíritu Santo, y es espiritualmente el aroma del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este es el olor de una iglesia santa, consagrada a Dios. Este es el aroma del creyente santificado, consagrado y ungido por Dios. La unción como sustancia tenía tres características. Era líquida, y por ser líquida me habla del fluir de la unción.
el fluir del Espíritu Santo. Era aceitosa, y ser aceitosa me habla de la compenetración del Espíritu Santo, pero además era aromática. Al ser aromática me habla de la percepción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu se puede percibir. La unción, hermanos, a manera de sustancia, como ungüento, tenía estas tres propiedades: líquido, aceitoso y aromático. Propiedades que son facultades de la persona del Espíritu Santo. Son la realidad de la unción en nuestras vidas. Lo líquido de la unción es el fluir del Espíritu internamente en nosotros. Lo aceitoso de la unción es la compenetración interna y profunda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo aromático de la unción es el olor fragante, el olor de santidad, el olor a Cristo impregnado en cada uno de nosotros y que puede ser percibido por lo demás. Hay gente tan ungida en la tierra, tan consagrada en la tierra, hermanos, que uno al mirarlos, al estar frente a ellos, uno puede percibir el olor del Espíritu, el olor de unción, el olor de santidad. Se puede percibir el olor, hermanos. Por ello la unción tenía esas tres propiedades. La unción como perfume representa la realidad del Espíritu internamente en nosotros. Y yo meditaba en esto porque, hermanos, la unción era un perfume. Lo dice en el versículo anterior: ungüento superior, aromático, arte del perfumador. Era un perfume, era una fragancia. Y yo meditaba en esto. Y ¿saben qué se me venía a la mente? Cuando aquella mujer quebró el frasco de alabastro y rompió también aquel perfume. Y yo le decía: Señor, gracias, porque ahora en la realidad espiritual nuestra vida es como aquel frasco de alabastro. Nuestro ser es un recipiente que debe de contener la esencia pura, santa, sagrada, aromática de la unción del Espíritu Santo. Usted y yo somos un frasco, somos un recipiente en la tierra que contiene el perfume de Dios, la unción de Dios, lo santo de Dios, lo sagrado de Dios, el aroma de Dios, el aroma del Espíritu Santo, el aroma de Cristo, el aroma del cielo está interno dentro de nosotros. Eso es la unción. Ungüento superior, el olor a vida, el olor a Cristo, el olor a santidad. Aspecto número 2, la unción como símbolo de la realidad profunda del Espíritu Santo, del Espíritu vivificante. Escucha estas palabras porque todas tienen un significado. Es la realidad del Espíritu vivificante, enriquecido y compuesto, que está en nosotros. Aquí en Éxodo, en el versículo 22, miren lo que dice. Dios comienza a dar instrucciones acerca de la unción, de su preparación, de sus ingredientes, como un ungüento superior. Éxodo 30, 22. Habló más Yahvé a Moisés diciendo, y mire lo que Dios le dice a Moisés acerca de la unción: sus ingredientes, su compostura, su contenido. 23.
Y le voy a poner también el 24 junto, los dos. Mire, tomarás especies finas, de eso estaba compuesto la unción, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Qué profundo es ese texto, hermanos, porque nos presenta a manera de figura la realidad y la naturaleza de lo que es la unción. Hoy mucha gente habla de la unción, pero no sabe en realidad lo que significa, lo que es, su realidad, su naturaleza. Cantamos a veces de la unción porque escuchamos los cantos que alguien compuso de la unción y se nos parece bonito, se nos hace bonito, pero no sabemos el significado. Hoy vamos a aprender por la palabra y con discernimiento lo que es la unción, la realidad de la unción, su naturaleza de la unción y su significado de la unción y su aplicación de la unción en nuestras vidas. Así que lo primero que el Dios menciona es los ingredientes, la compostura, el aceite de la santa unción, según lo que Dios está diciendo. Escuche, era un compuesto mezclado, era una sustancia mezclada, era una mezcla de especias, y no cualquier especias, especias muy finas. Y esto es muy importante meditar y discernir, porque esta mezcla es figura de la naturaleza espiritual, de lo que hoy le llamamos unción en nuestras vidas. La unción que hemos recibido, escucha y aprende, es más que el elemento del Espíritu de Dios en nosotros. La unción es más que el Espíritu Santo en nosotros. La unción que hemos recibido es la suma, la mezcla, la compostura del elemento del Espíritu de Dios, más los elementos de la redención, de la resurrección y de la vida del Señor Jesucristo. Todos esos elementos eran derramados y son ahora impartidos, compenetrados, impregnados espiritualmente e internamente en nosotros. Miremos a modo de figura esta composición, esta mezcla de lo que hoy es la realidad espiritual de la unción de Dios en nuestras vidas. La unción de Dios entonces estaba compuesta de los siguientes ingredientes. ¿Cuáles eran los ingredientes? Mirra excelente, número 1. Canela aromática, número 2. Cálamo aromático, número 3. Casia, número 4. Y 5, aceite de olivas. ¿Cuántos ingredientes tenía la unción? 5 ingredientes. 5 sustancias finas, bien mezcladas, componiendo el ungüento líquido, santo y aromático de la unción de Dios.
Y yo analizaba los detalles, porque para mí, para interpretar y aplicar discernimiento a la palabra, me gusta ver cada detalle. Y hay un detalle poderoso en el contenido, en la ración, en la porción de los ingredientes. Hay un detalle poderoso del Espíritu Santo revelado. 5 sustancias. Pero lo que más contenía en esencia la santa unción era mirra. Tenía más mirra. También tenía mucha casia. Y también tenía mucho aceite. Son 3 elementos que sobresalen en la porción. Mirra tenía 500 ciclos. Y 500 ciclos aproximadamente eran 6 kilos. Imagínense, 6 kilos de mirra. Y la mirra, hermanos, más adelante voy a dar el significado. La mirra era un ungüento también, hermanos, espeso. Era una resina. La mirra era una resina. 6 kilos de la resina de mirra. Qué poderoso, hermanos, y qué profundo. Además también tenía 6 kilos de casia. Igual 500 ciclos. Igual tenía aproximadamente 6 litros de aceite de olivas. 6 litros de aceite de olivas era el equivalente de un hin. 3 sustancias iguales: mirra, casia y aceite, que representan la Trinidad de Dios, formando la unción santa. Dios metido, representado en el poder, en la profundidad, en la esencia de la unción que está internamente en ti y en mí. Bendito sea el nombre del Señor. La mirra, la casia y el aceite representan la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mezclándose internamente con la humanidad del creyente, que ha sido limpiado, santificado y lavado en la sangre de Cristo. Dios está mezclando con nosotros. Dios está mezclando con nosotros internamente. Ya tenemos la unción interna. Y antes estaba representado Dios en la mirra, en la casia y en el aceite de olivas. Qué poderoso, hermanos. 4 especies se mencionan aparte del aceite: la mirra, la canela aromática, el cálamo aromático y la casia. Estos 4 elementos, aparte del aceite, son elementos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Representan a Cristo. Los primeros 4: la mirra, la canela, el cálamo y la casia, representan a Cristo, lo que hizo en la cruz, la obra en la cruz. Y el último, el aceite, representa al Espíritu Santo. Antiguamente, mis hermanos, la santa unción era el resultado de toda esta composición. Era el resultado de la mezcla de todos los elementos: la mirra, más la canela, más el cálamo, más la casia y más el aceite. Todos los 5 elementos, los 5 ingredientes unificados, mezclados, y todo ello es figura de la realidad espiritual de la santa unción de Dios, que ahora internamente está en nosotros. Ahora yo quiero hacer una aclaración. Es importante que entendamos esto. La mirra por sí sola no era la santa unción. La canela por sí sola no era la santa unción.
El cálamo por sí solo no era la santa unción. La acacia por sí sola no era la santa unción. Y el aceite, aunque representa el Espíritu de Dios, por sí solo, el aceite tampoco era la santa unción. Y ese es el problema de hoy en día, que pensamos que la unción es únicamente el Espíritu Santo, y no es así. Ese es el error de hoy en día, que pensamos que el Espíritu Santo por sí mismo es la santa unción, y no es así. El Espíritu Santo formaba, mezclado, el aceite que representa al Espíritu para que llegara a ser la santa unción superior ungüento. Tenía que ser mezclado el aceite, figura del Espíritu, el aceite de olivas, un hin, 6 litros aproximadamente, figura del Espíritu de Dios. Tenía que ser mezclado, compuesto con la mirra, la canela, el cálamo, la acacia. Entonces era la santa unción superior ungüento. Y esto es profundo para discernir. El aceite de olivas llegaba a ser, se convertía en aceite de santa unción hasta contener en esencia mirra, canela, cálamo y casia. Por eso en el versículo 25, vamos a leer de nuevo. Búsquenlo en la Biblia porque aquí me está fallando. A ver, mija Suri, apóyame. Gloria al Señor. 30:25. Solamente el versículo 25, ¿ya lo tiene? Mire cómo dice la expresión. 30:25. Y harás de ello. Mire cómo Dios hace la aclaración. Harás de ello. ¿De qué? De todo lo mencionado. Harás de ello, de la mirra, de la canela, del cálamo, de la acacia, más el aceite de olivas, harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Así que la santa unción era la mezcla completa, el total de todos los elementos. Y esto representa, hermanos, escuche, lo profundo, lo rico, abundante, generoso de la realidad del Espíritu como unción internamente y profundamente dentro de nosotros. El resultado al mezclar completamente estos 5 ingredientes era el aceite de la santa unción, el cual representa la realidad de los elementos de muerte, resurrección, vida de Cristo, derramados, impartidos por medio del Espíritu Santo internamente en cada uno de nosotros. El propósito del aceite de la santa unción era únicamente para consagrar lo que sería dedicado a Dios como servicio y utilidad en su obra. Para ello se ocupaba. Con ese propósito Dios mandó que lo hicieran. Todo lo que era para uso exclusivo de Dios tenía que ser ungido
con el aceite compuesto de la santa unción. Síganme apoyando, versículo 26. Miren lo que dice. Ahí está el propósito del aceite de la unción. Con él ungirás el tabernáculo. Todo era ungido con el aceite de la santa unción. Y todo esto es figura de realidades espirituales. El tabernáculo de reunión es la iglesia. El arca del testimonio, 27. La mesa con todos sus utensilios. El candelero con todos sus utensilios. El altar del incienso, 28. El altar del holocausto con todos sus utensilios. La fuente y su base, 29. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaba el aceite de la unción era algo santísimo. Todo lo que quedaba impregnado, todo lo que quedaba ungido, todo lo que quedaba mojado, todo lo que tocaba el aceite de la santa unción era algo santísimo. Todo lo que tocare de ellos será santificado. Versículo 30. Ungirás también a Aarón, a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Todo lo mencionado aquí, hermanos, es figura de la realidad espiritual de la iglesia y de nosotros los creyentes en Cristo. Todo lo ungido tenía que recibir y contener los elementos de la muerte, la resurrección, la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo. Espero que me esté explicando en todo lo que estoy diciendo, hermanos, porque te estoy revelando bíblicamente qué es la unción. Aspecto número 3, la realidad espiritual. Ahora vamos a mirar la realidad espiritual de la unción interna del Espíritu en nosotros. Y no te me duermas, porque este es el aspecto más importante. Ese es el aspecto más profundo. Aquí concéntrate en lo que vas a escuchar, porque se trata de la realidad del Espíritu como unción de Dios en nuestras vidas. La santa unción, escucha, es más, repítelo conmigo, repite conmigo. La santa unción es el Espíritu compuesto, impartido, derramado internamente en nosotros. Hasta ahí. Escucha, lo que fue una figura compuesta de mirra, canela, cálamo, casia y aceite, llamado el aceite de la santa unción, ahora en el nuevo pacto, el Espíritu es la santa unción. Pero no es únicamente el Espíritu Santo. Ahora es una realidad más intensa, más rica y más profunda del Espíritu como santa unción. La realidad de la santa unción es el Espíritu de Dios en nosotros, enriquecido, amplificado de manera abundante, como unción espiritual internamente en cada uno de nosotros los creyentes. Ahora escucha, por favor, a lo que se le llama unción ahora internamente en nosotros. Escúchalo, es más poderoso que lo que humanamente tuvo el Señor Jesucristo como unción sobre su vida humana. Yo no sé si pusiste atención, pero lo voy a volver a repetir. A lo que se le llama unción ahora internamente en nosotros es más poderoso que lo que humanamente tuvo el Señor Jesucristo como unción sobre su vida humana. Como unción es una realidad más poderosa y profunda en nosotros ahora. Porque la realidad de la unción
En nosotros es el Espíritu recargado. ¿Qué es algo recargado? Algo fuerte, algo que tiene mucho. Por ejemplo, me da un café recargado porque voy manejando y no quiero dormirme. Es algo que tiene mucho. El Espíritu ahora, hermanos, como unción, es Espíritu recargado. Es el Espíritu fortificado. ¿Qué es fortificado? Algo que tiene un elemento extra. El Espíritu como unción ahora es el Espíritu enriquecido, mezclado, potenciado, amplificado con todos los elementos de la muerte y la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 de Juan 2:27 dice, hermanos, que es la unción que hemos recibido de Él y que permanece en nosotros. Ahora te lo voy a explicar como a los niños de kinder, con figuras y manzanas para que entiendas. Te lo voy a explicar de esta manera. La unción, lo que tú le llamas unción, lo que nosotros le llamamos unción, es la realidad espiritual de la muerte, resurrección, vida de Cristo, impartidos por medio del elemento divino del Espíritu Santo en nosotros. Son los elementos de la muerte, resurrección y la vida de Cristo agregados a la esencia viva del Espíritu Santo. Esta es la realidad y la naturaleza de la unción de Dios en nuestras vidas. En la Escritura, al Espíritu de Dios y únicamente al Espíritu de Dios, y solamente y exclusivamente, y hago énfasis en esto, únicamente al Espíritu de Dios se le representa como aceite puro. Solamente al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es representado como aceite puro. Pero el aceite puro en sí mismo no era la santa unción. Se le tenía que agregar aquellos elementos finos, aromáticos, como la mirra, la canela, el cálamo, la acacia, para que llegara a ser el aceite de la santa unción. Y la revelación espiritual es la siguiente: el Espíritu Santo por sí mismo no es la santa unción, es hasta que tiene agregado en su esencia los elementos de la muerte, resurrección y vida de Cristo, que llega a ser una realidad espiritual como santa unción internamente y profundamente en cada uno de nosotros. Yo no sé si están entendiendo mi lenguaje, hermanos, pero esto es decisivo, esto es importante, que el cristiano, que los pastores y predicadores y las iglesias logren discernir lo que estoy diciendo y revelando por el Espíritu Santo acerca de la realidad de la unción. ¿Saben por qué? Porque esto no se enseña ahora. Esto no se está enseñando ahora. Multitudes de creyentes que no saben lo que es la unción. Creyentes, pastores y predicadores que han llevado al extremo el significado de la unción. Piensan que unción solamente es gritar, predicar, hacer milagros, profetizar, echar fuera demonios, brincar, hacer teatro y maroma. Piensan que eso es la unción. Han limitado la unción del Espíritu Santo solamente a eso. Y ese es un extremo de la unción. La verdadera unción tiene que ver con la obra de Cristo, con lo que Cristo hizo, agregado como esencia por el Espíritu dentro de nosotros. Es hasta que los elementos de Cristo, su muerte, resurrección y vida, están internamente por medio del Espíritu, es que en verdad podemos decir: la unción de Dios está sobre mí. La unción de Dios está sobre mí.
Vamos a desglosar ese significado espiritual de la unción y su aplicación interna. Porque la unción era una realidad compuesta, y repito, mirra, y lo repito a ver si se lo aprende: mirra, canela, cálamo, casia y aceite. 4 especies mezcladas con el aceite de oliva. En lo natural daba como resultado el ungüento superior. Pero ¿qué es la mirra? ¿Qué tiene que ver la mirra con la santa unción? Y aquí viene lo más tremendo. ¿Qué tiene que ver la mirra con la santa unción? Mire, la mirra, y apréndalo, la mirra representa la muerte preciosa de Cristo. La mirra estuvo presente en la vida de Cristo desde su nacimiento, Mateo 2:11, y voy a ir rápido. Si se lo ponen en pantalla, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios. Desde el momento del nacimiento de Cristo, ahí estuvo la mirra. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, proféticamente hablando de su muerte. La mirra también estuvo en la muerte del Señor Jesucristo. Juan 19:39, Juan 19:39, ahí está la mirra obrando, presente, hermanos, para cumplir la realidad de lo que era parte de la unción en el Antiguo Testamento. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. En la antigüedad, la mirra se usaba para embalsamar los muertos. La mirra habla de la muerte de Cristo. La mirra se relaciona mucho con la muerte del Señor en la cruz. Aun cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, en agonía, esclavado, la Biblia dice, y estoy inspirado por el Espíritu, la Biblia dice, Marcos 15:23, que le dieron a beber vino mezclado con mirra. La mirra habla de muerte, representa muerte, es la muerte de cruz. La mirra se extraía de un árbol aromático, y para que extrajeran la mirra, ese árbol tenían que golpearlo, tenían que lastimarlo, tenían que herirlo, tenían que sangrar el árbol. Yo no sé cuántos saben cómo sacan la sustancia del chicle, hermanos. Yo viví en Campeche, en la montaña, en mi niñez, y allá entraban mucho a cortar chicle del árbol de chico zapote, y le hacían un tipo de cortada en el tronco, hermanos, para que sangrara la sustancia del chicle. Lo mismo pasa con la mirra. Al árbol de mirra lo golpeaban, lo lastimaban, lo laceraban para que extrayera la sustancia, esa resina que se convertía en mirra aromática. La savia que brotaba de ese árbol herido se llamaba mirra. Y esto es parte de la unción. Debe de ser parte de la unción en nosotros. La realidad espiritual de la mirra es la experiencia de la muerte de Cristo, que debe de estar presente en cada uno de los creyentes que tienen la santa unción. La experiencia de la muerte de Cristo en nosotros como una realidad espiritual es parte de vital importancia y necesaria en la unción del Espíritu. Fuimos ungidos. Si la unción de Dios está en ti, si la unción de Dios está en mí, fuimos ungidos para expresar y experimentar la muerte de Cristo también en nosotros de manera espiritual. Por ello el creyente ungido, escuche, el creyente ungido por la unción que está en él es capacitado para darle muerte al yo pecaminoso en la cruz de Cristo.
Y esto es posible, únicamente posible por medio de la unción del Espíritu, porque tantos creyentes se les dificulta morir en la cruz de Cristo, se les dificulta negarse a sí mismo, no quieren dejar las cosas del mundo, no quieren dejar la vanidad, no quieren dejar la pintura, no quieren dejar los adornos, no quieren dejar la vida corrupta, pecaminosa del mundo, porque no tienen la unción del Espíritu Santo. Porque no saben nada de la unción. Porque la unción te capacita para que mueras en la cruz de Cristo. La unción te capacita para que vayas a la cruz y crucifiques tu yo pecaminoso, tu carne, y ahí muera todo lo maligno del alma. Si el creyente no está ungido con la unción del Espíritu, no tendrá la expresión de la muerte de Cristo en su persona. No será evidente la negación de sí mismo, la muerte del yo en la cruz de Cristo. Y esto le hace falta multitudes de creyentes, multitudes de pastores, multitudes de los que hoy se dicen llamar apóstoles y profetas, que no pueden negarse a sí mismos, que no pueden morir al yo pecaminoso, porque esto únicamente se logra con la unción interna del Espíritu Santo. La realidad de la muerte de Cristo es parte de la unción del Espíritu internamente que está en nosotros. Si no hay unción del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo trágico? Cuando no hay unción del Espíritu Santo, cuando no está la unción de Dios en la vida del creyente, el creyente estará vivo para su carne, el creyente estará vivo para sí mismo, el creyente estará vivo para lo mundano, el creyente estará vivo para lo pecaminoso, el creyente estará vivo para lo vanidoso, pero nunca tendrá la experiencia de la muerte del yo en la cruz de Cristo. Esa es la mirra, la muerte como experiencia y realidad de la unción. Por ello hay creyentes que no se les mira nada de la muerte de Cristo en ellos. Hay creyentes que uno los mira y dice, este está más vivo en su carne, este está más vivo para sí mismo, este está más vivo para el mundo. No se les mira nada de la muerte de Cristo en ellos. Se les mira mucho de la vida carnal, la vida pecaminosa, la vida vanidosa del mundo, pero no se le mira el olor a mirra, no se le mira la realidad de la mirra, de la unción del Espíritu. Tales creyentes no carecen de la unción del Espíritu, porque lo primero que hace la unción, la verdadera unción, lo primero que te capacita la unción es para que mueras a ti mismo, para que te niegues a ti mismo. No creas que la unción nada más es hablar en lenguas, no creas que la unción es nada más profetizar, no creas que la unción es nada más para andar de milagrero, luciéndose ahí con los dones. No creas que la unción es para exhibir el talento, la música, el canto. No es para eso. Lo primero que imparte la unción del Espíritu es la capacidad para que puedas morir en la cruz de Cristo y experimentar la realidad de la mirra, la unción del Espíritu. No me importa que se me acaben las fuerzas y la garganta. Fui llamado con el discernimiento para este tiempo, para hablar estas realidades profundas del Espíritu, para que la iglesia aprenda lo que es la unción bíblicamente. ¿Cuál era el primer elemento de la santa unción? ¿Y cuál es la primera evidencia que se debe de mirar en aquel que está ungido por el Espíritu? La muerte de su yo, el negarse a sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿estás expresando la muerte de Cristo en tu vida? ¿Se está mirando la muerte de Cristo en ti? Si no, no digas que tienes la unción. Es más, cállate ni cantes. Hay una unción, mentira, aquí va a haber ni qué nada, hermanos.
Gloria a Dios. La primera evidencia de que realmente la unción está sobre nosotros se mirará en la capacidad que yo tenga para negarme a mí mismo y morir en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ahí está la mirra. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la característica principal de aquel que posee la unción del Espíritu. Se le debe de ver muerte, la muerte de Cristo. Y esto se logra únicamente por la unción del Espíritu. Es que cuando realmente tiene de verdad la unción del Espíritu, no te va a doler despojarte de las cosas. No te va a doler despojarte de todo lo mundano, pagano y vanidoso. ¿Sabe por qué? Porque el que está muerto ya no siente nada. Al que está muerto ya no le duele nada. Ah, pero cuántos creyentes: ay, es que me duele dejar la pintura, yo no puedo dejar de pintarme el pelo, y yo sé que se van a molestar por esto, pero tengo que decirlo. Es que me duele, ya me va a doler dejar de pintarme las uñas. Oye, hermanos, se andan pintando hasta los juanetes. No tenemos la unción. No tenemos la unción. Porque la primera realidad de la unción, el primer elemento de la unción, es la muerte de Cristo como una realidad espiritual, para que yo pueda ir a la cruz y despojar de todo lo maligno que pueda haber en mí. La muerte de Cristo, representado en la mirra. Segundo, la canela aromática, otro elemento de la unción. Escucha, la canela es en lo natural, la canela es un estimulante del cuerpo. Mire lo que hace la canela. Y la canela también sirve como antibiótico. Y también es bactericida, hermanos, y antiinflamatorio. Por eso mucha gente toma los tecitos de canela. La canela es el remedio más eficaz para muchos problemas del cuerpo. ¿Cómo ayuda la canela al cuerpo, hermanos? ¿Y saben qué representa la canela aromática? Yo creo que sería bueno que nos regresáramos al Éxodo 30, 23, si no mal recuerdo. La canela, caray, se me había olvidado que le puse aceite. Sentí raro. La canela aromática representa el poder, escuche, el poder eficaz de la muerte de Cristo. El remedio eficaz. La canela es la realidad eficaz de la muerte de Cristo como solución, como antídoto para todos los problemas pecaminosos que perturban el alma. La muerte poderosa de Cristo es el remedio más eficaz para todos los problemas pecaminosos del hombre. Y cuando el creyente aplica la muerte de Cristo a todos los problemas pecaminosos que tiene, por medio de la unción del Espíritu, va a experimentar el cese, el fin de aquellos hábitos malignos que lo dominan. El poder eficaz de la muerte de Cristo es parte de la experiencia y de la realidad de la unción del Espíritu. Todo problema pecaminoso que tengas, trátalo con la muerte de Cristo. Es el más grande y la única solución.
Esto es parte de la unción del Espíritu. La muerte de Cristo tiene poder. Escuche, la muerte de Cristo, que te quede bien claro y entre a lo profundo de tu espíritu. La muerte de Cristo tiene poder para ponerle fin a todo problema pecaminoso. La unción del Espíritu, escucha, aprende. La unción del Espíritu activa internamente en nosotros el poder y la eficacia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es muy poderosa, muy poderosa. Mire lo que dice la palabra acerca del poder que tiene la muerte de Cristo, la eficacia de la muerte de Cristo. Colosenses 1:22. Qué poderosa es la muerte de Cristo. Qué poderosa es la muerte de Cristo. ¿Tienes problemas pecaminosos? Trátalo con la muerte de Cristo. Todo el creyente que tenga la unción de Dios activará en su ser el poder de la muerte de Cristo y será vencedor, mire, en su cuerpo de carne. Y por medio de la muerte, su muerte, mira lo que produce la muerte de Cristo en nosotros. Mira lo que hace la muerte de Cristo en nosotros. Mira el poder de la muerte de Cristo a favor de nosotros. La muerte de Cristo nos activa, nos capacita para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! ¡Qué poderosa la muerte de Cristo! Por medio del poder de la muerte de Cristo, el cristiano puede presentarse santo ante Dios. Puede presentarse sin mancha y algo muy poderoso, irreprensible. Es decir, no tendrá nada que lo reprendan, nada que lo señalen, nada que lo corrijan. Ser irreprensible es ser sin tacha. Eso es lo que hace la canela, que representa la eficacia de la muerte de Cristo. Hermano, todo esto es parte de la unción. Pero ¿por qué no se mira hoy? ¿Por qué no se expresa hoy? ¿Por qué no se vive hoy? Hoy decimos, ay, el culto estuvo muy ungido porque hubo profecía. Estoy ungido porque hablo lengua más que todos los demás. Y no estoy en contra de la lengua. Yo en la madrugada oro muchas lenguas aquí en el altar. Pero yo he entendido que la unción es más que eso. Yo he entendido que la unción es más que gritar, es más que patalear, es más que brincar, es más que correr, es más que danzar, es más que profetizar. Esta es la realidad de la unción. En lo práctico, en la experiencia real, en la experiencia espiritual. Esta es la verdadera unción. Beneficiarnos de lo que Cristo hizo, su muerte, el poder de su muerte, con la unción del Espíritu. La muerte de Cristo se vuelve una realidad poderosa para vivir santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Número 3, el cálamo aromático. Regresando a Éxodo 30, el texto. No se preocupen, suspendí el lavatorio de pies por esto mismo, para darle profundidad a esto, hermanos. El cálamo aromático parte de la unción también. ¿Y saben qué era el cálamo aromático? Era una caña, una vara. En lo natural, el cálamo crece hacia arriba. El cálamo tiene una característica que crece en medio de lugares pantanosos y lodosos. Impresionante, ¿verdad? El cálamo representa aquel que se levanta en medio y por encima de lo que tiene muerte. El cálamo
es aquella realidad de la unción del Espíritu Santo que está en relación al poder de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este es otro elemento poderoso e importante de la unción del Espíritu Santo. Es muy poderoso porque por medio de la unción del Espíritu Santo, escucha, el creyente ungido, verdaderamente ungido, que en su ser contiene la santa unción, hermanos, puede levantarse y estar en pie aún en las peores circunstancias, aún rodeado de muerte. Por la unción del Espíritu puede levantarse, estar en pie, porque está unido a la vida poderosa de resurrección en Cristo Jesús. La unción del Espíritu capacita al creyente en la poderosa experiencia de la vida de resurrección con Cristo Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad espiritual que levanta al creyente ungido a otra dimensión de vida espiritual. Efesios 2:6. Míralo, el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo. Esto se tiene cuando de verdad está la unción de Dios en nosotros. Esto es el cálamo. Esta es la realidad del cálamo. Juntamente con Él nos resucitó. Ya sucedió esa resurrección. No es la resurrección del cuerpo, es la resurrección del Espíritu. Es la vida del Espíritu, es la vida interna en nosotros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es el poder de la unción. Esta es otra experiencia de la verdadera unción. Una vida por encima de la vida mundana, de la vida pagana, de la vida inmunda, de la vida cochina, sucia, inmoral, llena de zoquete, llena de lobo que hay en la tierra. Esa es la verdadera vida de aquel que tiene unción. ¿Se da cuenta qué es la unción? La unción es algo serio, hermanos. Es algo serio. Es algo profundo, es algo poderoso. Seguimos con la acacia, otra poderosa realidad de Cristo. ¿Qué es la acacia? En la antigüedad la acacia se usaba como repelente contra los insectos. Era el repelente que se ponía cuando había serpientes, cuando había víboras. Era el repelente que se usaba contra toda clase de bicho para espantarlo. Por lo tanto, la acacia representa el poder de la resurrección de Cristo. El cálamo habla de la vida en resurrección. Y la acacia es el poder de la resurrección. Porque por medio de la experiencia de la resurrección de Cristo, el creyente que está ungido internamente, que tiene la unción como una realidad interna, puede vencer toda clase de circunstancias malignas y demoníacas. Mira que a los demonios solamente con la unción se les vence. ¿Cómo te vas a poner a pelear físicamente con un demonio? Y se lo digo por experiencia, porque a mí me atacan mucho los demonios. Y hay veces cuando no hago nada, la unción que está en mí se manifiesta, y en mis sueños, mientras estoy hablando en lengua, hermanos, el demonio sale disparado. Mientras se manifiesta la presencia interna de Dios que cargo. Cristo, en el poder de la resurrección, venció al diablo. En el poder de la resurrección venció a los demonios.
En el poder de la resurrección venció el pecado. En el poder de la resurrección venció la muerte. En el poder de la resurrección venció la sepultura. Ahora el creyente que tiene la unción internamente en su ser, en el poder de la resurrección de Cristo y por medio de la unción, puede vivir en el poder de Cristo, venciendo toda clase de situaciones malignas, diabólicas, ataques, brujería, hechicería, espiritismo, conjuro de la muerte, magia, encantamiento, toda esa basura del diablo. Es el poder de la resurrección. Para eso se nos da la unción, hermanos. Esa es la realidad de la unción. Y les voy a dar dos ejemplos rápidos. Pablo, escuche esto y aprenda. Pablo, por medio de la unción que estaba en él, vivió y experimentó el poder de la resurrección, lo que representa la acacia. ¿Para qué servía la acacia? Para repeler insectos, culebras, víboras y serpientes. Hechos capítulo 28, versículo 1, 2 y 3. Ahí está la historia. Dice que llegó a la isla de Malta y había mucho frío. Ustedes saben la historia. Había mucho frío. Versículo 2 y 3 por ahí. Y los naturales dice que los trataron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 3. Entonces Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir. Versículo 5, vamos rapidito. Pero él, ahí está el poder de la resurrección, del creyente que tiene la unción. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño, el diablo no te puede dañar. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era el poder de la resurrección, activo, presente, adentro, como unción del Espíritu. Otro ejemplo, Hechos 14, 19 y 21. Es impresionante, hermano, lo que el poder de la resurrección por medio de la unción hace en la vida del creyente. Es poderoso. Esta es la realidad de la unción, mis hermanos. Más que brinco, pataleo y circo y maroma, más que eso, esta es la verdadera unción. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, fíjese, mire lo que pasó con Pablo. Habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba... ¿Cómo quedó Pablo? Estaba desmayado, estaba lastimado. Mire, lo apedrearon y además dice que lo arrastraron. ¿Cuántos kilómetros fuera de la ciudad? No sé, considérelo usted. Su condición era inconsciente, que lo botaron allá, le dijeron: déjenlo porque ya está muerto, y se fueron. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, qué gloriosa es la unción, Dios mío. Qué gloriosa es la unción. Qué gloriosa es lo que representa la acacia, el poder de la resurrección.
Lo dejaron como muerto, lo tiraron como muerto. Pero cuando llegaron los discípulos, el que estaba tirado, desmayado, malherido, inconsciente, sin fuerzas, se levantó y entró a la ciudad. Y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. ¿Y a qué se fue a Derbe? ¿A dar lástima? ¿A lamentarse? Versículo 21. Tiene que ser el poder de la resurrección, hermanos. Esto se hace por medio de la unción. Esto no se puede hacer por sí mismo. Humanamente no se puede. Tiene que haber un poder divino superior, más allá de las fuerzas humanas, para que un hombre ungido como Pablo, después que lo apedrean, al otro día se levanta y se va a predicar la palabra de Dios, a anunciar la palabra de Dios a aquella ciudad llamada Derbe. Y dice que hizo muchos discípulos. Aleluya, gloria a Dios. Tiene que ser la unción esto, hermanos. No hay otro poder más grande que la unción. El poder de la resurrección como parte de la unción. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y ya lo habían apedreado, lo habían lastimado. No, hermanos, si a nosotros nos pasara eso, quizá todo un año entero no nos asomaríamos a la segunda a predicar otra vez. Capaz que sí. Muchos, a lo mejor por un tiempo de 6 meses, no los volvería a ver conmigo predicando en la segunda. Hace falta la unción. Hace falta conocer la unción. Entender qué es de verdad la unción, hermanos. Y por último, el aceite de oliva puro. Esto es más fácil de entender. El aceite de oliva puro. Un hin, 6 litros, puro aceite, representa el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, como elemento de la santa unción en nosotros, ¿saben qué es? La naturaleza divina. La naturaleza divina interna en nosotros. Es por medio de la unción de Dios, por el Espíritu Santo, como aceite divino, ungüento, que somos formados internamente en la naturaleza divina y espiritual de Dios. El creyente ungido escucha y aprende. El creyente ungido cada día es formado más y más y más y más en la naturaleza divina por medio de la realidad del Espíritu Santo en su interior. Ahora en nuestro interior, el Espíritu que habita en nosotros internamente, escucha, porque esto es muy importante para entender. El Espíritu Santo representado en el aceite, unido a la muerte, unido a la resurrección, unido al poder, unido a la vida, ahora en nosotros es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:17. Ya mero termino, hermanos. Yo ya quiero terminar. Porque el Señor, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo entender esto? Sabemos doctrinalmente que uno es el Hijo y otro es el Espíritu, y que son dos personas distintas, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó aquí? Porque el Señor se refiere a Cristo. Porque el Señor, Cristo, es el Espíritu. ¿Cómo llegó a ser el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Por medio de la unción. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y con esa libertad, versículo 18, mira lo que hace el Espíritu. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor. Ahora en la unción es más que Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo mezclado con la muerte de Cristo, mezclado con la resurrección de Cristo, mezclado con la vida de Cristo. Hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en la unificación de los elementos de la muerte, resurrección y vida, como unción, llegó internamente a nosotros como el Espíritu del Señor. También se le llama el Espíritu de Cristo, y por Él somos transformados de gloria en gloria. El creyente ungido cada día debe de expresar más de Cristo, menos de Él, más de Cristo, menos del mundo, más de Cristo, menos del diablo, más de Cristo. El Espíritu de Dios ahora, en la realidad de la unción, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Mira, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. No, ya no podemos vivir en la carne cuando la unción está sobre nosotros. Ya no se puede, hermanos. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, escucha, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y a ese Espíritu de Dios que mora en vosotros, mira lo que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. A lo que le llamamos Espíritu Santo, a lo que conocemos como Espíritu Santo, ahora en la santa unción internamente en nosotros es el Espíritu de Cristo. Por eso es el Espíritu recargado, el Espíritu potenciado, el Espíritu enriquecido, el Espíritu fortificado, el Espíritu amplificado. Es más que lo que humanamente tenía el Señor Jesucristo en Él. Más poderoso lo que tenemos ahora nosotros. Hermanos, ya quiero terminar. Como creyentes ungidos, debemos expresar la realidad espiritual de la mirra, la canela, el cálamo y el aceite. La suma de todas estas realidades: muerte, resurrección, vida de Cristo, más la realidad del Espíritu Santo, es lo que tenemos nosotros como unción de Dios en nuestras vidas. Esta es la realidad espiritual de la unción de Dios. Ahora, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? Salmo 133:2. Así se recibe la unción. Así se mantiene la unción. Así se retiene la unción. La unción, como el buen óleo, ¿dónde está primero? ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Mantente en Cristo. Mantente en Cristo y tendrás la unción. Pero además, mantente y depende también de la barba. ¿Quiénes son la barba? Los ministros, los líderes, tus autoridades. ¿Sabe qué yo le pido a Dios en oración? Señor, bendice, cuida y prospera todo lo que has puesto bajo mi autoridad. Bendice, prospera y cuida todo lo que has puesto bajo mi autoridad. Usted ha sido puesto bajo mi autoridad. Ese es el orden. Ay de aquellos que se han rebelado contra mi autoridad. Ay de aquellos que se han salido de mi autoridad. Porque mantenerse dentro de la autoridad es el camino para recibir la unción. Porque la unción viene sobre un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo sacerdotal,
el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Toda la iglesia, hermanos, ese es el orden, ese es el camino de la unción. Va bajando de la cabeza, empapando la barba. Los que están, hermanos, al frente, la barba representa a los que están dando la cara, a los que van de frente dando la batalla, hermanos, por delante, la barba. Los líderes, ministros, pastores, los que tenemos ministerio, los que vamos de frente siempre, hermanos, cargamos la unción de Cristo. Está sobre nosotros la unción de Cristo. No menosprecies la unción que Cristo ha puesto sobre mí. No rechaces la unción que Cristo ha puesto sobre mí. No tengas en poco la unción que Cristo ha puesto sobre mí. Yo le he llorado a Dios por situaciones que he pasado, que he vivido. Pero bendito sea Dios, que Dios siempre me confirma, me habla y me anima. Porque muchas veces parecieran, hermanos, que a uno lo tienen en poco. Y pareciera que le dan más honras a aquellos que están afuera, que ni oran por ti, que ni te aconsejan, que ni te conocen para empezar. Y el que día a día está ministrando, Señor, bendícelos, cuídalos, prospéralos. Pareciera que uno estuviera pintado. La unción tiene un camino. Es el camino de la autoridad. Es el camino del orden y del respeto. La iglesia como cuerpo sacerdotal recibe la unción. Sí, ponen el 3. Recibe la unción. Yo estoy entendiendo el lenguaje ya. Recibe la unción, ¿para qué? Donde está la unción, ¿qué cosa hay? Bendición y vida eterna. Donde está la unción nunca estará sola con un miembro aparte. La unción es parte del cuerpo. La cabeza, las barbas, las vestiduras. No hay creyentes solos ungidos. No. Lo que hay es un cuerpo ungido, el cuerpo de Cristo. Póngase en pie, por favor.